En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi esposa quería anular nuestro acuerdo prenupcial cuando heredé dinero, y mi salario se multiplicó por 4. Su plan secreto con abogados se volvió contra ella. Mi esposa y yo llevamos 8 años juntos, 5 de ellos casados. Cuando nos comprometimos, ella sugirió establecer un acuerdo prenupcial. En ese momento, mis ingresos eran modestos mientras ella comenzaba una prometedora carrera en marketing. Según ella, este acuerdo nos protegería a ambos, aunque en el fondo, yo sabía que principalmente buscaba resguardar sus propios intereses económicos. Me dolió un poco, pero como no contemplaba la posibilidad de divorciarme, pensé que realmente no tendría importancia. Lo que verdaderamente contaba era nuestro amor mutuo. Así que firmé el documento sin profundizar demasiado en sus implicaciones. Actualmente, nuestra situación ha cambiado drásticamente. Mi trayectoria profesional experimentó un crecimiento inesperado. Pasé de ocupar una posición tecnológica intermedia a un cargo ejecutivo con una excelente remuneración. Ahora percibo 4 veces el salario de mi esposa. Adicionalmente, el año pasado mis padres fallecieron de manera imprevista, dejándome una herencia de $150.000. Es una situación agridulce, sinceramente. Renunciaría a todo el dinero por tenerlos de vuelta, pero agradezco este legado. He administrado cuidadosamente estos fondos, reservándolos para emergencias o proyectos futuros. Mi esposa está al tanto de esta herencia, aunque cuando la recibí, apenas comentó algo al respecto. Hace algunas semanas, sorpresivamente, mencionó la posibilidad de disolver nuestro acuerdo prenupcial. Explicó que había reflexionado profundamente sobre nuestra relación, y ahora confiaba plenamente en que yo no intentaría aprovecharme de ella, si eventualmente las cosas no funcionaran entre nosotros. Quedé completamente perplejo. Su planteamiento insinuaba que siempre había pensado que yo podría intentar sacar ventaja económica de ella. Le recordé que la iniciativa del acuerdo prenupcial había sido suya, no mía, y le pregunté qué había motivado este repentino cambio de opinión. Se puso inmediatamente a la defensiva, argumentando que el acuerdo ya no parecía equitativo, especialmente considerando que ahora mis ingresos superaban significativamente los suyos. Incluso mencionó que el acuerdo prenupcial se había convertido en un obstáculo entre nosotros. Luego aludió a mi herencia, sugiriendo que sería beneficioso unificar nuestros recursos para trabajar conjuntamente hacia objetivos comunes. Inicialmente, intenté comprender su perspectiva con sinceridad. Quería mostrarme comprensivo, pero mientras más analizaba la situación, más me inquietaba la sensación de que sus motivos iban más allá de la justicia, o el deseo de fortalecer nuestra unión matrimonial. Durante años, había aceptado el acuerdo prenupcial como parte integral de nuestro matrimonio. No me entusiasmaba particularmente, pero lo respetaba porque entendía que para ella representaba una necesidad. Lo firmé sin objeciones porque confiaba en ella, y no consideré que tendría repercusiones a largo plazo. Sin embargo, ahora que nuestra situación financiera había cambiado, parecía que simplemente había decidido que el acuerdo prenupcial le resultaba más inconveniente que beneficioso. Si los roles estuvieran invertidos, habría accedido ella a anularlo por mí. Honestamente lo dudaba. La situación se complicó aún más cuando descubrí que había consultado a un abogado. Me enteré accidentalmente al observar una notificación en su teléfono proveniente de algún bufete legal. Inicialmente, pensé que se trataba de un error, pero cuando le pregunté al respecto, confesó y admitió que había estado investigando sus opciones legales. Aseguró que solo pretendía comprender el proceso, y que no planeaba tomar medidas drásticas. Sin embargo, a pesar de sus explicaciones, lo percibí como una traición a mi confianza. ¿Por qué consultaría a un abogado sin siquiera mencionármelo primero? Sentí que estaba elaborando planes a mis espaldas, sin incluirme en este asunto tan importante. Fue entonces cuando comencé a reevaluar nuestra relación en su totalidad. Me preguntaba si alguna vez había considerado nuestro matrimonio como una verdadera asociación. ¿Siempre lo había visto como una especie de transacción financiera? ¿Priorizando la protección de sus bienes y su propio bienestar por encima de todo? Yo siempre había estado incondicionalmente para ella. Apoyé sus sueños y aspiraciones sin reservas. Pero ahora empezaba a cuestionar si todo se reducía simplemente a lo que podía proteger u obtener de nuestra relación. Además, el momento de su propuesta resultaba particularmente sospechoso. Mi herencia se había vuelto accesible recientemente. No podía ignorar la posibilidad de que este factor hubiera influido significativamente en su repentino cambio de postura. Cuanto más reflexionaba sobre el asunto, más me irritaba. Durante años había sido un apoyo constante para ella. Cuando decidió volver a la universidad para cursar su MBA, asumí gastos adicionales para que pudiera concentrarse plenamente en sus estudios. Cuando atravesó periodos sin empleo, nunca la hice sentir mal por contribuir menos económicamente. Pero ahora, cuando las circunstancias habían cambiado, y yo me encontraba en una posición financiera más favorable, estaba dispuesta a descartar completamente el acuerdo prenupcial que ella misma había impuesto inicialmente. Lo sentí como una ofensa directa hacia mí,
Intenté dejar el tema de lado. Traté de concentrarme en otros aspectos de nuestra vida, pero la tensión entre nosotros continuaba intensificándose. Ella comenzó a hacer comentarios ocasionales sobre cómo las familias deberían compartirlo todo, y cómo la confianza constituye el fundamento de un matrimonio sólido. No podía evitar sentir que intentaba manipularme emocionalmente para que cediera a sus pretensiones. Ya no se trataba únicamente del acuerdo prenupcial. Se había convertido en una lucha de poder. Como si posiblemente todo ese discurso sobre equidad y unidad fuera simplemente una fachada para encubrir motivaciones más calculadas. Y no podía librarme de la impresión de que existían aspectos de la situación que ella no me estaba revelando. Entonces la situación comenzó a intensificarse realmente. Una tarde, llegué del trabajo algo más temprano de lo habitual. No tenía intención de espiar, pero escuché su voz proveniente de otra habitación, y me di cuenta de que estaba participando en una videollamada por Zoom. Ella no advirtió mi llegada, así que permanecí en silencio y escuché brevemente. Y lo que oí me provocó una profunda inquietud. Estaba formulando preguntas detalladas al abogado sobre cómo disolver el acuerdo prenupcial, y cuáles serían sus alternativas si yo me oponía. Fue impactante. Esto no era una simple curiosidad pasajera, o una idea espontánea. Estaba planificando activamente alguna estrategia. Cuando la confronté más tarde ese día, intentó minimizar la importancia del asunto. Alegó que solo estaba informándose porque se sentía desorientada, y necesitaba comprender sus derechos legales. Pero para mí, sus explicaciones resultaban insuficientes. ¿Por qué no acudir a mí directamente si se sentía así? ¿Por qué actuar a mis espaldas e iniciar gestiones sin siquiera consultarme primero? Lo percibí como una traición absoluta a nuestra confianza mutua. Poco después, una amistad común se puso en contacto conmigo inesperadamente. Me informó que mi esposa le había estado relatando detalles sobre nuestra situación financiera, cómo se sentía atrapada debido al acuerdo prenupcial, y cómo estaba evaluando sus opciones si yo no cedía a sus peticiones. Esta persona no pretendía generar conflictos adicionales. Supuso que yo ya estaba al tanto de estas conversaciones, pero enterarme de que mi esposa estaba discutiendo nuestros problemas privados con terceros a mis espaldas, solo exacerbó mi malestar. ¿Ya no existían límites en su comportamiento? ¿No podía confiar en ella ni siquiera para preservar la privacidad de nuestro matrimonio? Decidí que necesitaba distanciarme temporalmente para reflexionar. Comencé a examinar nuestra relación, y a revisar recuerdos y momentos pasados, intentando identificar señales que quizás había pasado por alto. ¿Siempre había estado tan enfocada en aspectos económicos y de seguridad financiera? ¿O simplemente nunca lo noté? ¿O acaso algo había cambiado con el transcurso de los años? Cuanto más analizaba la situación, más comprendía que la dinámica en nuestro matrimonio siempre había estado desequilibrada. Quizás estaba demasiado ocupado con múltiples responsabilidades como para percibirlo claramente. Algunos días después, intentó nuevamente presionarme para discutir la disolución del acuerdo prenupcial. Lo presentó como una manera de fortalecer nuestro matrimonio, afirmando que deseaba que avanzáramos sin obstáculos entre nosotros. Le comuniqué que no estaba preparado para tomar decisiones al respecto, y que necesitaba tiempo adicional para reflexionar sobre la situación. Su reacción fue negativa. Me acusó de ser egoísta, y de priorizar el dinero por encima de nuestra relación. Esa acusación me afectó profundamente porque siempre me he esforzado por apoyarla tanto emocional como financieramente. He procurado garantizar que se sintiera valorada, y que tuviera libertad para perseguir sus metas, independientemente de nuestra situación económica. Actualmente me encuentro en una disyuntiva. Desconozco qué pasos tomar a continuación. Una parte de mí se pregunta si existe alguna posibilidad de salvar nuestro matrimonio, pero otra parte siente que toda esta situación ha socavado completamente sus cimientos. ¿Cómo reconstruir la confianza con alguien dispuesto a modificar las reglas cuando le resulta conveniente? ¿Cómo continuar cuando percibes que tu pareja ha estado más concentrada en su propia seguridad financiera que en construir un proyecto de vida conjunto? Me encuentro en una verdadera encrucijada, sin claridad sobre qué dirección tomar. ¿Debería intentar luchar por este matrimonio sabiendo que probablemente nunca volverá a ser igual? ¿O debería aceptar las pérdidas y alejarme, esperando encontrar eventualmente a alguien que valore genuinamente la asociación por encima de su propio interés? Es una interrogante que jamás imaginé tener que plantearme, y en este momento, no estoy seguro de que exista una respuesta definitiva. Actualización 1. Después de todo lo ocurrido, decidí tomarme algunos días para aclarar mis pensamientos y analizar detenidamente la situación. No resultó sencillo separar mis emociones de los hechos concretos, pero sabía que debía intentarlo, si quería tomar una decisión que no lamentara posteriormente. Dediqué considerable tiempo a leer los comentarios y mensajes aquí publicados, y realmente quiero agradecer a todos quienes compartieron sus opiniones, incluso las más severas. Algunos señalaron aspectos que ni siquiera había considerado, mientras que otros simplemente me hicieron sentir que mis emociones eran completamente válidas.
Esto contribuyó a sentirme menos aislado en medio de toda esta confusión. Una vez que consideré que podía abordar la situación con mayor claridad mental, supe que debía reunirme con mi esposa para mantener una conversación franca. No más evasivas ni rodeos. Necesitaba respuestas, y necesitaba escuchar la verdad directamente de ella. Entonces, le manifesté claramente que esperaba completa honestidad. Le pregunté directamente por qué deseaba anular el acuerdo prenupcial, y, más importante aún, por qué había consultado a un abogado sin siquiera discutirlo conmigo previamente. Por un instante, pensé que podría cerrarse o desviar el tema, pero finalmente se sinceró. Admitió que parte de su motivación era el temor. Explicó que mi éxito financiero había superado tanto al suyo, que comenzó a sentirse insegura en nuestra relación. Según ella, no se trataba de codicia, sino de equilibrar las condiciones. Manifestó que el acuerdo prenupcial había comenzado a percibirse como una barrera, algo que nos dividía en lugar de unirnos. Expresó su preocupación de que si alguna vez las cosas no funcionaran entre nosotros, ella quedaría desamparada mientras yo me marchaba con todo. Quería empatizar con su posición, realmente lo intentaba, pero honestamente, no podía ignorar el daño que sus acciones habían causado a mi confianza. Le dije que apreciaba su sinceridad, pero necesitaba plantearle una cuestión fundamental. ¿Mantendría la misma postura si yo ganara menos que ella? ¿Estaría siquiera considerando disolver el acuerdo prenupcial, si la dinámica financiera fuera inversa? Su titubeo fue revelador. No me proporcionó una respuesta clara, y eso me comunicó todo lo que necesitaba saber. Esto no se trataba realmente de unidad o justicia, sino de conveniencia. El acuerdo prenupcial ya no le resultaba favorable ahora que las circunstancias económicas habían cambiado. Le expliqué que no estaba preparado para disolver el acuerdo prenupcial, no sin abordar primero los problemas más profundos de nuestro matrimonio. Le expresé que no se trataba de retener el dinero, sino de reconstruir la confianza que se había deteriorado. ¿Su reacción? Decepcionante. En lugar de intentar comprender mi perspectiva, me acusó de priorizar el dinero por encima de nuestra relación, lo cual me dolió profundamente. Percibí sus palabras como manipulación emocional, y me resultó doloroso, pero sinceramente, también facilitó mi decisión. Sabía que debía mantenerme firme. Si ella no estaba dispuesta a escucharme en algo tan fundamental como la confianza, entonces no estaba dispuesto a ceder simplemente por complacerla. Los días posteriores a esa conversación fueron tensos. Ella se mostraba distante, apenas me dirigía la palabra a menos que fuera estrictamente necesario. Era como si ambos camináramos sobre un terreno frágil, inseguros sobre qué decir o hacer a continuación. No deseaba presionarla, pero tampoco podía ignorar la evidente tensión que existía entre nosotros. Todo parecía estar mal, pero ninguno de los dos quería ser el primero en romper el silencio. Entonces, una tarde, regresé del trabajo y la encontré sentada en la mesa del comedor, con diversos documentos desplegados frente a ella. Inicialmente, pensé que quizás estaba revisando asuntos laborales, pero al observar más detenidamente, me percaté de que eran documentos financieros. Estados de cuenta de nuestras cuentas bancarias. Junto con algunas anotaciones y cálculos, me explicó que había estado analizando cifras para demostrarme cuánto más sólidos podríamos ser financieramente si uniéramos nuestros recursos. Tenía preparada una completa presentación sobre cómo disolver el acuerdo prenupcial nos permitiría alcanzar nuestras metas más rápidamente, adquirir una vivienda más amplia, realizar inversiones más agresivas, incluso formar una familia. Superficialmente, su argumento parecía sensato. Sonaba lógico, como si estuviera intentando presentar un caso razonable, pero honestamente, algo no me convencía. Se asemejaba menos a una conversación sincera, y más a una presentación comercial. Se lo manifesté exactamente así, y no lo tomó nada bien. Me acusó de ser cínico y de negarme a comprometerme. Le respondí que resultaba difícil sentirse como un equipo cuando ella había actuado a mis espaldas, consultando con abogados y explorando opciones antes siquiera de planteármelo directamente. Fue entonces cuando la situación realmente estalló. Comenzó a llorar, afirmando que sentía que la estaba castigando simplemente por ser honesta respecto a sus sentimientos. Sostuvo que había consultado a un abogado únicamente porque no sabía cómo abordar el tema conmigo, y quería comprender sus opciones antes de iniciar la conversación. Aseguró que no pretendía actuar de forma subrepticia. Según ella, solo estaba siendo cautelosa, pero no podía evitar la sensación de que estaba tergiversando la situación, intentando presentarse como la víctima. Era como si estuviera eludiendo asumir la responsabilidad de cómo sus acciones me habían lastimado. Después de esa discusión, decidí que necesitaba distanciarme y reflexionar profundamente sobre todo lo ocurrido. Comencé a analizar cómo habíamos llegado a este punto. A lo largo de los años, siempre había hecho lo mejor para apoyarla. Cuando decidió retomar sus estudios, asumí una mayor proporción de los gastos. Cuando atravesó periodos sin empleo, nunca la hice sentir mal por contribuir menos económicamente. Ahora,
Parecía que todo eso había sido olvidado, especialmente ahora que yo me encontraba en una posición financiera más favorable. El cambio en nuestra dinámica financiera claramente había evidenciado fisuras en nuestra relación, grietas que tal vez no habíamos percibido anteriormente, o quizás simplemente no queríamos reconocer. Desde esa discusión, la situación entre nosotros ha permanecido tensa. Civilizada superficialmente, sin grandes confrontaciones o arrebatos, pero existe una tensión subyacente imposible de ignorar. Puedo percibir la frustración en sus ojos cuando me niego a ceder, respecto al acuerdo prenupcial, y puedo notar que ella percibe el dolor en los míos, cuando reflexiono sobre cómo se ha desarrollado toda esta situación. Es como si ambos estuviéramos esperando que el otro tomara alguna iniciativa, pero ninguno sabe exactamente cuál debería ser esa acción. Por ahora, no he tomado ninguna decisión financiera sobre las implicaciones que esto tendrá para nosotros, y todavía estoy procesando todo lo ocurrido. Pero sé una cosa con certeza. La confianza es mucho más difícil de reconstruir que de destruir. Si podremos superar esta crisis y reconstruir lo que teníamos es algo que solo el tiempo determinará. Simplemente no estoy seguro de cuál debería ser el próximo paso, o incluso si lo daremos juntos. Actualización 2. La tensión entre nosotros no ha disminuido. Y honestamente, parece que las cosas solo están empeorando. Hemos estado evitándonos mutuamente durante días, apenas comunicándonos lo mínimo indispensable. Es como si ambos simplemente estuviéramos siguiendo una rutina, fingiendo que todo está bien, mientras sentimos el peso de todas las cosas no expresadas flotando entre nosotros. Me he enfocado en el trabajo, y he dedicado tiempo a la reflexión personal para aclarar mis pensamientos. Consideré que algo de distancia podría ayudarnos a ambos a tranquilizarnos, pero si acaso, ha producido el efecto contrario. Es como si el silencio solo intensificara la tensión, y el distanciamiento no me ha ayudado a sentirme mejor respecto a nuestra situación actual. Hace algunos días, recibí un mensaje de un amigo común. Inicialmente, parecía una conversación casual, intrascendente. Pero luego, inesperadamente, me reveló una información impactante. Me comunicó que mi esposa había estado discutiendo posibles escenarios de divorcio con el mismo abogado que había consultado previamente. Quedé devastado. Esto ya no era simplemente una conversación hipotética sobre disolver el acuerdo prenupcial. Se estaba convirtiendo en una realidad concreta. Mi corazón se hundió al enterarme. Y luego, como para asegurarse de que comprendiera claramente el mensaje, incluso me enviaron capturas de pantalla de una conversación grupal donde mi esposa había estado solicitando asesoramiento sobre divorcio. Analizando las capturas de pantalla, ella no manifestó directamente que deseaba divorciarse, pero estaba formulando numerosas preguntas detalladas sobre cómo sería el proceso. Cómo se desarrollarían las audiencias, cómo podrían distribuirse los bienes, y si tendría derecho a determinados activos. No era simplemente una conversación casual para desahogarse. Parecía que estaba estableciendo las bases para algo mucho más significativo. Ver esos mensajes me afectó profundamente. Jamás imaginé que estaría leyendo algo así sobre mi propio matrimonio. Cuando la confronté al respecto, inicialmente negó todo. Intentó minimizar la situación como si todo fuera un malentendido. O que nuestro amigo había malinterpretado sus palabras. Pero cuando le mostré las capturas de pantalla, su expresión cambió completamente. No había forma de negarlo en ese momento. Se derrumbó emocionalmente, y admitió que había estado consultando con el abogado sobre el divorcio. Pero juró que no era porque realmente quisiera abandonarme. Según ella, simplemente se sentía acorralada, y no sabía cómo más manejar la situación. Afirmó que necesitaba comprender sus opciones, solo en caso de que las cosas continuaran deteriorándose entre nosotros. Quería creerle. Realmente lo deseaba. Pero en ese momento, todo se percibía como una traición absoluta. Ya no se trataba simplemente de que hubiera actuado a mis espaldas. Se trataba de cuán profundamente estaba cuestionando toda nuestra relación. Resulta desconcertante pensar que después de todo lo que hemos compartido, así es como ella estaba procesando las dificultades. No sé qué me duele más. El hecho de que estuviera consultando con un abogado a mis espaldas. O la constatación de que había estado planificando para un futuro donde posiblemente no estaríamos juntos. Esa explicación simplemente no me resultó convincente. Si realmente estaba comprometida con nuestro matrimonio, ¿por qué ya estaba investigando sobre el divorcio? ¿Por qué no intentar reparar lo que estaba deteriorado primero en lugar de planificar una vía de escape? Se sentía como otra traición adicional. Una que dolía incluso más que toda la consulta con el abogado sobre el acuerdo prenupcial. No podía comprenderlo. ¿Por qué no estaba luchando por nuestra relación si le importaba tanto? Se lo expresé claramente. Que esto no era algo que pudiera simplemente ignorar. Le manifesté que el hecho de que incluso hubiera considerado el divorcio y llegado al punto de consultar a un abogado al respecto, me hacía cuestionar absolutamente todo sobre nuestra relación. ¿Cómo puedo confiar en alguien que ya estaba preparándose mentalmente para el peor escenario posible? Ella intentó explicarse, y me suplicó que reconsiderara mi postura.
Dijo que no deseaba que las cosas llegaran a estos extremos, y que simplemente estaba asustada, y no sabía cómo manejar sus emociones. Continuó insistiendo en que no planeaba abandonarme, que solo estaba explorando sus opciones porque tenía miedo. Pero honestamente, sus palabras me parecían vacías llegados a este punto. No importa cuánto intentara justificarse, el daño ya estaba hecho. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando evidentemente no lo estaba. Le dije que necesitaba espacio para procesar todo esto, que necesitábamos distanciarnos temporalmente y reevaluar nuestra situación actual. Me rogó que no abandonara nuestra relación, pero ya no podía ofrecerle esa falsa esperanza. Necesitaba tiempo para reflexionar. Desde esa conversación, la situación ha sido extremadamente tensa, por expresarlo suavemente. Me he alojado en casa de un amigo durante varias noches para tomar distancia, simplemente para aclarar mi mente. Ella me ha estado enviando mensajes constantemente, alternando entre disculparse y intentar justificar sus acciones. Apenas he respondido porque honestamente, ni siquiera sé qué más decir. Cada vez que pienso en el hecho de que ya estaba discutiendo escenarios de divorcio, siento como un golpe en el estómago. No puedo simplemente ignorar eso. En este momento, desconozco hacia dónde nos dirigimos. Una parte de mí desea creer que podemos solucionar esta situación. Pero otra parte se pregunta si ya se ha causado demasiado daño. La confianza es el fundamento de cualquier relación, y actualmente, la nuestra parece estar desmoronándose. No sé si podemos reconstruirla, o si incluso deseo intentarlo. Por ahora, simplemente estoy afrontando cada día como viene. Le he comunicado que necesito espacio para determinar lo que realmente quiero, e incluso he comenzado a informarme sobre mis propias opciones legales, solo por precaución. Resulta surrealista considerar aspectos como el divorcio, pero no puedo ignorar la realidad de nuestra situación. Si ella ya ha contemplado cómo podría ser una separación, entonces yo también necesito estar preparado para esa posibilidad. Es mucho para procesar, y todavía no tengo todas las respuestas. Solo sé que no puedo continuar viviendo indefinidamente en estas circunstancias. Algo tiene que cambiar, de una manera u otra. Actualización 3. Después de otra semana de reflexión y de proporcionarme el espacio que necesitaba, he tomado una decisión que nunca imaginé que tendría que afrontar. Le comuniqué a mi esposa que no puedo continuar nuestro matrimonio bajo estas circunstancias. No fue una decisión que tomé a la ligera y honestamente, luché internamente con ella durante días. Seguí esperando algún tipo de avance significativo, un momento de claridad, donde sintiera que podríamos reparar nuestra relación, pero nunca llegó. La confianza entre nosotros se ha deteriorado de maneras que simplemente no puedo vislumbrar que podamos remediar. La semana pasada ha sido una sucesión confusa de emociones. Me he alojado en casa de un amigo intentando aclarar mis pensamientos, pero el silencio y la soledad me han proporcionado demasiado tiempo para reflexionar. Intenté mantener mi rutina habitual, trabajo, diligencias cotidianas, incluso asistir al gimnasio, pero invariablemente mi mente regresaba a ella y a la situación que enfrentamos. Cada vez que recordaba esas conversaciones sobre su consulta secreta al abogado, y sobre ella discutiendo escenarios de divorcio, sentía como si una herida reciente se reabriera nuevamente. Reflexioné sobre el tipo de vida que deseo para mí mismo. Anhelo una relación basada en confianza mutua, respeto y sinceridad. Pero no podía reconciliar esa visión con la realidad en que se había convertido mi matrimonio. Ya no se trata simplemente del acuerdo prenupcial, se trata del hecho de que ella estaba dispuesta a reescribir los términos de nuestra relación, en el momento en que ya no le resultaban convenientes. Y ese tipo de comportamiento, simplemente no puedo ignorarlo. Hace un par de días mantuvimos otra conversación. Le manifesté que todavía estaba procesando todo lo ocurrido, y necesitaba saber si había algo más que quisiera compartir conmigo. Quería ofrecerle una última oportunidad, para sincerarse completamente sobre cualquier asunto, cualquier detalle que pudiera haber ocultado, o no abordado totalmente. Afirmó que no existía nada adicional, pero honestamente su comportamiento parecía extraño, como si hubiera algo que no me estaba revelando. Quizás estoy interpretando excesivamente la situación, pero a estas alturas no siento que pueda confiar en mis propias percepciones cuando se trata de ella. Sin embargo, lo que realmente consolidó mi decisión fue un descubrimiento que realicé justo después de esa conversación. He estado revisando algunos correos electrónicos y archivos antiguos para prepararme para mi propia consulta legal, y encontré accidentalmente una cadena de correos electrónicos entre ella y su abogado. Databan de meses atrás, antes de que toda esta situación se manifestara abiertamente. En estos correos, ella ya estaba formulando preguntas sobre el acuerdo prenupcial, los procedimientos de divorcio, y cómo podrían distribuirse los bienes. Esto no era algo reciente desencadenado por nuestras discusiones. Era algo que había estado considerando durante un período prolongado. Eso me impactó profundamente. Cuando la confronté al respecto, se derrumbó emocionalmente nuevamente, pero esta vez sus justificaciones me parecieron vacías.
Dijo que no planeaba actuar basándose en esa información, y que solo se estaba preparando para el peor escenario posible. Pero honestamente, no podía creerlo. Si tenía preocupaciones, ¿por qué no las planteó en ese momento? ¿Por qué esperar hasta ahora cuando las circunstancias financieras han cambiado? He comprendido que la traición no siempre se manifiesta como las escenas dramáticas que presenciamos en las películas. A veces es más sutil. Son las semillas de la duda plantadas sigilosamente. Para mí, toda esta situación se percibe como una traición a la confianza y a la asociación que supuestamente compartíamos. Con todas estas consideraciones pesando sobre mí, contacté a un abogado para comenzar a discutir mis próximos pasos. He sido claro respecto a mi deseo de proteger mis bienes, especialmente mi herencia, que planeo destinar hacia objetivos a largo plazo. El abogado ha sido extremadamente útil orientándome a través de los procedimientos necesarios y lo que debo anticipar en el futuro. Es un proceso sobrio, pero reconozco que es algo que debo afrontar. Comunicarle esta decisión fue una de las experiencias más difíciles que he tenido que atravesar. La invité a sentarse y le expliqué que no podía continuar en un matrimonio donde constantemente cuestiono sus intenciones. Le aclaré que esto no se trataba de venganza o ira. Se trataba de mi necesidad de paz interior y seguridad emocional. Ella me suplicó que reconsiderara mi postura y afirmó que haría lo que fuera necesario para reparar nuestra relación. Incluso ofreció firmar un documento formal para asegurarme que no tenía interés en mi dinero, pero para entonces ya no se trataba simplemente del aspecto económico. Se trataba del deterioro de la confianza. Comprendí que no podía visualizar un futuro con ella donde esta dinámica no permaneciera constantemente entre nosotros. Ella quedó devastada y verla llorar me destrozó interiormente. A pesar de todo, no la detesto. No considero que sea una mala persona, pero sí creo que tomó decisiones priorizando sus intereses personales por encima de nuestro vínculo como pareja. Y una vez que ese límite se traspasa, resulta extremadamente difícil retroceder. Comencé a trasladar algunas de mis pertenencias fuera de nuestra casa, y me he estado alojando con un amigo cercano mientras determino mis próximos pasos. Es una sensación surrealista. Empacar fragmentos de una vida que consideraba sólida y permanente, pero reconozco que esto es lo que necesito hacer por mi propio bienestar emocional. Algunas personas han sugerido que estoy renunciando demasiado fácilmente a nuestra relación, pero no lo percibo así. Durante años he sido solidario y comprometido con nuestro matrimonio, incluso cuando las circunstancias no eran perfectas. He realizado sacrificios y compromisos, pero cuando los cimientos de una relación se estremecen tan profundamente, a veces la mejor decisión que puedes tomar es alejarte. Estoy emocionalmente devastado, pero también experimento una sensación de alivio, como si me hubieran liberado de una carga opresiva. Este no es el desenlace que deseaba o imaginaba, pero creo que es la elección correcta para mi futuro. Desconozco qué vendrá después, pero mantengo la esperanza de que con el tiempo, emergeré de esta experiencia más fortalecido y más sabio. A todos quienes compartieron consejos y apoyo durante este proceso, gracias. Ha sido una travesía dolorosa, pero saber que otros han atravesado dificultades similares y han logrado superarlas me infunde esperanza.